Bienvenidos, comunidad de relatos ocultos en el tiempo. Hoy los llevaremos a descubrir un nuevo relato lleno de suspenso y misterio que no querrán perderse. Terror en México, volumen 2. Baja California. El náufrago de la playa. Mi nombre es Jay. Hace unos meses decidí tomarme un tiempo para despejar mi mente. Mi vida se había vuelto un caos. El trabajo, las responsabilidades, los problemas cotidianos. Todo se había acumulado hasta el punto en que sentía que apenas podía respirar. Había leído que las playas de Ensenada, en Baja California, eran perfectas para desconectarse de todo, y pensé que era justo lo que necesitaba. No sabía si encontraría respuestas allí, pero al menos esperaba hallar un poco de paz y tranquilidad. Llegué a un pequeño hotel cerca de la costa, un lugar sencillo pero acogedor. No buscaba lujos, solo un sitio donde pudiera descansar y alejarme de todo. Desde la ventana de mi habitación se divisaba el mar, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con sus olas incansables y el reflejo del cielo perdiéndose en el horizonte. Pasaba horas contemplando esa vista, intentando ordenar mis pensamientos, dejando que el sonido del océano llenara los vacíos de mi mente. Había algo fascinante en la forma en que el agua se movía, constante e imparable, como si el tiempo allí tuviera un ritmo diferente. Sabía que necesitaba alejarme de la rutina, pero también de mí mismo. Estaba buscando algo, aunque no sabía exactamente qué. Quizá un propósito, quizá volver a sentir una conexión que había perdido hacía tiempo. La primera noche en el hotel me costó conciliar el sueño. Escuchaba el romper de las olas, el viento murmurando a través de la ventana entreabierta. Me sentía pequeño, insignificante ante la inmensidad del océano, pero a la vez había algo liberador en ello. Sentir que mis problemas y preocupaciones eran apenas una gota en el vasto mar. El segundo día me desperté temprano. Apenas amanecía, y el cielo aún tenía ese tono gris del inicio del día, mezclado con un tono anaranjado que prometía un sol brillante más tarde. Decidí salir a caminar por la playa antes de que llegaran más personas. No había nadie, solo el sonido de las olas rompiendo y el viento corriendo sin rumbo, levantando finos granos de arena que se desvanecían en el aire. Caminé descalzo por la arena húmeda, disfrutando de la soledad y la frescura del agua, rozando mis pies. Mientras avanzaba, algo cambió. Era como si el sonido del mar hubiera disminuido por un instante, dejando un silencio extraño, casi sobrenatural. A unos metros de donde estaba, algo flotaba en el agua, cerca de la orilla. Al principio pensé que era algún desecho, quizá algo arrastrado por la corriente, pero su forma llamó mi atención. Me acerqué despacio, sintiendo cómo las olas mojaban mis pies y el viento parecía detenerse por completo. Entonces me di cuenta de lo que era. Un hombre, flotando boca abajo. Por un segundo me congelé, sin saber qué hacer. No parecía moverse, pero por instinto corrí hacia él. El agua estaba helada, y la arena bajo mis pies se volvía resbaladiza mientras luchaba por alcanzarlo. Lo tomé por los brazos y lo arrastré hacia la orilla, con la esperanza de que aún respirara. El viento soplaba con más fuerza y sentía mi corazón latiendo con violencia, casi ahogando el sonido de las olas. Al sacarlo del agua, me di cuenta de que no había señales de vida. Su piel era extremadamente pálida, casi translúcida, y sus labios tenían un color gris. Intenté girarlo para verle el rostro, pero algo en su estado me hizo dudar. Había algo profundamente perturbador en la forma en que su cuerpo se sentía frío y sin peso, como si fuera una figura vacía. En su muñeca llevaba un reloj antiguo, completamente oxidado, como si hubiera pasado años sumergido en el agua. Su ropa también era extraña. Estaba desgastada, con evidentes marcas de deterioro y algas enredadas en los botones. Llevaba una camisa que, a pesar del estado en que se encontraba,
Dejaba ver un bordado en un costado. Decía, la botella. Al principio no le di importancia, pensando que debía ser el nombre de alguna compañía. Pero algo no cuadraba. Todo en él parecía fuera de lugar, como si perteneciera a otra época, a un momento perdido en el tiempo. Miré alrededor, pero la playa seguía completamente desierta. No sabía si debía dejarlo ahí o ir por ayuda. Me arrodillé a su lado, intentando escuchar algún sonido o movimiento que me indicara que seguía vivo. Fue entonces cuando noté algo que me paralizó. Su piel no solo estaba fría, sino que despedía un olor a sal y humedad rancia, como si hubiera emergido del fondo del mar. Ese olor impregnó el aire, mezclándose con la brisa marina y creando una sensación extraña. Retrocedí un poco, sin dejar de mirarlo, sintiendo como el miedo comenzaba a instalarse en mí. De repente, sus dedos se movieron levemente, un espasmo que me hizo contener la respiración. Podría estar vivo, pero cuando miré de nuevo, sus manos estaban inmóviles, como si lo hubiera imaginado. Alterado por lo ocurrido, corrí hacia el pueblo más cercano. Necesitaba contarle a alguien lo que había encontrado. En un pequeño restaurante me acerqué a un par de pescadores que parecían conocer bien la zona. Les expliqué lo que había visto y cómo lo había sacado del agua. Sus rostros, que al principio mostraban curiosidad, comenzaron a endurecerse mientras hablaba. Uno de ellos me miró fijamente y preguntó, ¿dices que en su camisa estaba bordado la botella? Le dije, sí. Entonces, con una voz cargada de pesar, me contó que ese era el nombre de un barco pesquero que había naufragado hacía más de 50 años. Según la historia, el barco había salido a pescar una mañana y nunca regresó. Solo se encontraron pedazos del casco, pero jamás los cuerpos de la tripulación. La coincidencia era imposible de ignorar. Quizá era alguien más que llevaba esa ropa por casualidad, o tal vez la historia no era tan antigua como decían. Pero el pescador negó con la cabeza y dijo, ese barco nunca apareció completo y nadie podría usar esa ropa hoy en día. Sus palabras quedaron flotando en el aire mientras el otro pescador cruzaba miradas con él, como si compartieran un secreto del que yo no podía formar parte. Hay historias, comenzó a decir el otro pescador, casi en un susurro. Cuentan que los que se pierden en el mar a veces regresan, pero no como antes. Algunos dicen que el mar no los deja ir del todo. Sus palabras me pusieron la piel de gallina. Intenté reír para aligerar el ambiente, pero el nudo en mi estómago solo se apretó más. A pesar de las explicaciones, no podía quitarme de la cabeza el cuerpo que había encontrado. Esa misma tarde decidí regresar a la playa. Algo dentro de mí sentía que debía hacerlo, como si necesitara cerrar un círculo, como si hubiera dejado algo pendiente. Caminé hasta el lugar donde había encontrado al hombre, pero ya no quedaba rastro de él. Solo las marcas en la arena que el agua comenzaba a borrar eran la única prueba de lo que había pasado. El viento soplaba frío y el sol ya se escondía tras el horizonte, tiñendo el cielo de un rojo profundo. Mientras miraba el mar, un escalofrío me recorrió al notar algo flotando en la distancia. Era una figura humana, exactamente en el mismo lugar donde lo había encontrado esa mañana. No me atreví a acercarme otra vez. Simplemente lo observé, sintiendo cómo el viento traía un olor salado, un aroma que me llenó de desesperanza y temor. Me quedé allí un momento, incapaz de moverme, hasta que la figura desapareció entre las olas. Parecía disolverse en el agua, como si nunca hubiera estado allí. De repente, el ruido del mar volvió con fuerza, y la sensación de irrealidad se desvaneció. Me di la vuelta y comencé a caminar de regreso al hotel, pero con cada paso sentía que algo me seguía, algo que no podía ver. El aire se hacía más pesado, y el sonido de mis propios pasos sobre la arena me pareció lejano,
como si viniera de otro lugar. Esa noche, desde la ventana de mi habitación, miré el mar iluminado por la luna. Las olas parecían brillar con un resplandor espectral, y podía jurar que vi una sombra moverse entre ellas. Cerré las cortinas, tratando de alejar la imagen de mi mente, pero el sentimiento de que algo me había observado desde las profundidades no me dejaba en paz. No pude dormir, y cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura flotando, siempre en el mismo lugar, siempre esperando. Me desperté de golpe, como si alguien hubiera susurrado mi nombre. La habitación estaba en completa oscuridad, salvo por un débil resplandor que se filtraba por las rendijas de las cortinas. Me levanté lentamente, con la sensación de que algo no estaba bien. Sentí una extraña necesidad de mirar hacia el mar, y antes de darme cuenta, ya había cruzado la habitación para abrir las cortinas. Allí, de pie en la orilla, estaba la figura. No flotaba esta vez. Era el hombre que había sacado del agua, con la piel pálida y el reloj oxidado colgando de su muñeca. Sus ojos, vacíos y sin brillo, me miraban fijamente, y aunque estaba a lo lejos, pude sentir su presencia como si estuviera dentro de la habitación. Sentí el impulso de salir, de enfrentar lo que fuera que había regresado por mí. Bajé las escaleras del hotel y salí al exterior, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía resonar en mis oídos. Cada paso que daba hacia la playa aumentaba mi miedo, pero también una extraña calma me envolvía, como si supiera que este era el momento que había estado esperando. Me acerqué hasta la orilla, y allí estaba él, con la mirada perdida en el horizonte. Cuando estuve lo suficientemente cerca, levantó lentamente su rostro hacia mí. No hubo palabras, pero de alguna manera entendí lo que quería decirme. No era de este mundo. No pertenecía ni al mar ni a la tierra. Había cruzado una puerta de la que no podía regresar, y su presencia era una anomalía que el océano intentaba corregir. Finalmente abrió la boca y, en un susurro que llegó hasta mí, como el eco del viento entre las olas, dijo: «Nunca debí haber vuelto y tú tampoco debiste haberme visto». Sus palabras eran un lamento, una advertencia. Sentí un frío indescriptible que me atravesó, y antes de que pudiera reaccionar, el hombre comenzó a desvanecerse. No se hundió en el agua, sino que se disolvió como niebla dispersada por el viento. Me quedé allí, mirando cómo desaparecía, hasta que no quedó rastro alguno. El mar se volvió silencioso, como si hubiera recuperado algo que le pertenecía. El peso en mi pecho comenzó a aliviarse y una calma inesperada me invadió. Sabía que aquello no había sido un sueño, pero también entendí que era algo que nunca podría explicar. Regresé al hotel, mis pasos eran lentos, pero mi mente estaba clara. Cerré la puerta de mi habitación y me senté junto a la ventana, mirando el mar por última vez antes del amanecer. Ya no había sombras, solo el movimiento constante de las olas. Quizá nunca conocería la verdad completa sobre el hombre del mar, pero algo en mí sabía que esa noche había presenciado el cierre de una historia que llevaba décadas incompleta. El mar, inmenso y misterioso, había recuperado a uno de los suyos, y yo, de alguna forma, había sido testigo de su despedida. Sabía que jamás volvería a esa playa, pero me sentía agradecido, como si el océano mismo me hubiera permitido cerrar un capítulo de mi propia vida. Dejé que el cansancio me venciera y, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente, con el sonido de las olas como una despedida final. Pero mientras el sueño me vencía, un susurro apenas audible resonó en la oscuridad. Esto es solo el comienzo. Abrí los ojos de golpe, pero la habitación estaba en silencio, y solo el murmullo lejano del mar llenaba el aire. Un escalofrío recorrió mi cuerpo completo. Sentí que algo o alguien aún me observaba desde las profundidades.
Tal vez el océano no había terminado conmigo. Quizá, en lugar de cerrar un capítulo, había abierto una puerta hacia lo desconocido.